a dar inicio a la mesa 5 de nuestro coloquio 150 años, ¿no? 150K a 150, o K150, a 150 años de la publicación del primer volumen del Capital, con las ponencias de la doctora María Pia Lara, del doctor Enrique Gallegos y la doctora Irmgard Emelheins, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la doctora María Pia Lara, quien es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, y tiene nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Su obra incluye los libros The Disclosure of Politics, de 2013, Narrating Evil, de 2007, Moral Textures, de 1998. También ha escrito múltiples artículos y capítulos de libros sobre el pensamiento de Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Richard Rorty o Nancy Fraser, así como sobre el feminismo, la teoría crítica y la historia conceptual. María Pia Lara es codirectora del coloquio Philosophy and Social Sciences, que se lleva a cabo anualmente en el Instituto de Filosofía de la Academia Checa de las Ciencias en Praga, y es miembro de los comités editoriales de las revistas Thesis 11, Constellations y Signos Filosóficos. Y ha sido profesora visitante en la New School for Social Research en 2013 a 14, 2009 a 10 y 2001 a 2, y en la Universidad de Cagliari, 2008, entre otras instituciones. Hoy, la doctora María Pia Lara nos va a presentar una ponencia con el tema El legado renovado de Marx frente al neoliberalismo. Muchas gracias. ¿Uso el micrófono? ¿Sí? Paso la palabra, si es el micrófono. Sí. Gracias, Miriam. Bueno, primero darle un agradecimiento muy especial a la doctora Miriam Madureira por haberme invitado a participar en este coloquio. La primera tesis que hice de licenciatura fue sobre Marx. Era una cuestión metodológica, como va a ser hoy mi presentación, espero no aburrirlos con ello, pero a ver si puedo sacar algo de al menos del pasado que he tratado de reciclar con los problemas contemporáneos del capitalismo. El regreso a Marx no aparece solamente como una respuesta a los retos del presente, sino que también ha habido un esfuerzo por historizar y contextualizar su obra, el alcance teórico y señalar sus límites históricos. Podemos hallar ejemplos de estos esfuerzos históricos en las muy recientes biografías de Jonathan Sperber, Karl Marx en 19th Century Life, y en el trabajo de Gareth Stedman Jones, Karl Marx, Greatness and Illusion, del 2016. Paradójicamente, mientras estos historiadores han hecho un esfuerzo por colocar su obra como la de un clásico, lo que en ambas se encuentra como un aspecto más significativo es cómo ella posee una interna conexión entre la teoría y la práctica, lo que supuso un esfuerzo por construir una teoría sobre la crisis del capitalismo y los problemas para desarrollar su propia versión de una crítica a la economía política de su tiempo. Ambos historiadores ofrecen suficiente evidencia sobre el poder intelectual que la obra de Marx aún posee, a pesar de haber sido un autor cuyos intereses estaban enmarcados en el siglo XIX, y por eso no hemos podido dejarlo descansar en los estantes como un clásico. Marx comprendió cómo las economías del libre mercado, separadas de su marco económico-político, siempre terminan por producir desigualdades radicales. Para él, el fin del capitalismo está destinado a su autodestrucción y por eso elaboró su concepto particular de crisis. Y el papel de la crítica fue su mejor arma para despejar el camino hacia la práctica. Retomando el trabajo conceptual de Reinhard Koselleck, cuyo primer interés teórico fue desarrollar una conexión entre los conceptos de crisis y crítica al revés, es decir, revisando cómo la crítica que emergió en el siglo XVIII y XIX llevó a la crisis con respecto al objetivo de destruir al Estado absolutista y luego al Estado burgués. Koselleck más tarde intentó esclarecer lo que él concibió como las estructuras diacrónicas que son internas al curso de, lo cito, los eventos históricos y que ellas conllevan una secuencia de inauguración, momentos álgidos que sobresalen, peripatía, las crisis
y su terminación. Hasta ahí la cita. En Los futuros del pasado, que así no está traducido al español, desgraciadamente, Koselleck advierte que el término de estructura ha logrado colarse en la historia, aunque las mismas no entran dentro de los aspectos temporales de los eventos que han sido producidos por medio de la experiencia, sino que configuran las capas espaciales de una concepción de lo que él llama la historia estructural. Las estructuras son supraindividuales e intersubjetivas. No existen fuera del tiempo, sino que adquieren un carácter procesual, y es entonces cuando pueden ser el material de la experiencia cotidiana. Es importante recuperar esta dimensión que Koselleck utilizó en una forma muy distinta a la de Marx, porque el tema del antiestatismo está presente en Marx y todavía no conseguimos aclarar por qué no se abocó a pensar el tema del Estado posterior al tiempo de la Revolución. Aún hay ahora teorías como la de Leah Yippi, que vino hace poco al instituto, donde ella dice que una parte del Estado post-revolucionario quería que fuera pensado por los propios actores Marx. De ahí que la crisis a la que Koselleck se refiere aún nos toca hoy día, cuando han comenzado a desaparecer los estados sociales de bienestar y no tenemos un sustituto de él, por lo que paradójicamente el neoliberalismo también se refuerza con un antiestatismo que habría que problematizarse ahora. En lo que sigue, quisiera concentrarme en la forma en la que el Marx histórico supo utilizar el binomio crisis y crítica, ya que él combinó potencialmente la correlación particular entre estas dos categorías, lo que ha permitido transformar el concepto de crisis en una estructura procesual de la economía política, la cual también depende del papel de la crítica, si recordamos la secuencia estructural propuesta por Koselleck. Marx supo conectar los conceptos de crisis y crítica como dos vehículos de acción revolucionaria. Mi hipótesis en este trabajo es señalar cómo la interna conexión existente de la estructura conceptual de los conceptos de crisis y crítica ha sido un vehículo imprescindible para traer el legado de Marx hasta los autores contemporáneos que nos ofrecen ahora la posibilidad de comprensión de ciertos cambios históricos del presente, haciendo hincapié en cómo estos aparecen indicando cambios estructurales en las autonarraciones que están determinadas por esta secuencia estructural. Para ello, he de volver sobre los tiempos históricos de desconexión entre la crítica y la crisis y de cómo ha sido recuperada esta etapa histórica con autores que se sirven de la obra de Marx para generar una posible y nueva interconexión entre ellas. La aportación original de Marx. Cuando Marx comenzó a realizar la crítica de los autores de la economía política durante el periodo de 1844, no existía una crítica radical hacia el proceso de producción capitalista y tampoco existían relatos que vincularan al capital con contradicciones específicas de la economía burguesa. Tampoco hallamos mención de las fuerzas o de las relaciones de producción mencionadas en los escritos de Marx que van desde 1845 a 1846. Marx empezó a ocuparse de la economía burguesa en la miseria de la filosofía, ya que fue ahí donde él tomó de Ricardo los elementos que le permitirían elaborar su propia teoría del valor. Nada original supuso este intento hasta que Marx se trasladó a Londres durante los años de 1850 a 1851 y ahí empezó a utilizar la teoría del valor de Ricardo para ocuparse de la riqueza burguesa como un proceso histórico. Entonces comenzó a utilizar el término de capital, de la forma del valor, lo que le llevó hasta el concepto de las fuerzas de producción. Solo entonces hizo la aparición el concepto cíclico del crecimiento de las fuerzas productivas y el volátil desarrollo de la sobreproducción, con el consiguiente efecto del desempleo, las reacciones críticas de los trabajadores y la apertura del horizonte de esperanza del cambio. La forma en la que Marx utilizó a la teoría de Ricardo poco tenía que ver con las preocupaciones de este último. La noción de valor de Ricardo era limitada. Marx pensó que la teoría del valor de Ricardo era la forma más abstracta de la riqueza burguesa. Sin embargo, él quiso describir con más detalle el trabajo no pagado, y hecho, por supuesto, y demostrar que lo relevante era que éste producía la plusvalía. Fue concretamente en 1857 donde todos los cabos sueltos de la teoría de Marx pudieron articular el conjunto del proceso estructural de la crisis.
De su lectura de los economistas radicales franceses, tomó el concepto de fuerza de trabajo, Buter y Proudhon, y de su lectura de Ricardo, elaboró al detalle su teoría de valor o la plusvalía. Más allá de todo lo que fue el tecnicismo que involucra este desarrollo de la economía política, lo que Marx fue capaz de concluir era que el capital posee un mecanismo inmanente de crisis. Por ello, la estructura narrativa que eligió fue precisamente la de desarrollarlo como un movimiento procesual de Marx, cito, de explosiones, cataclismos y crisis. De ahí que toda su labor al desarrollar la crítica de la economía política radicara en poder conectar la estructura diacrónica a la que Koselleck se refería acerca de cómo ciertas estructuras narrativas sirven de marcos históricos, que definen movimientos de largo alcance y que solo posteriormente somos capaces de insertar en ellos a nuestra experiencia cotidiana. Sin embargo, es necesario no perder de vista el detalle de que la estructura procesual que Marx eligió en la conexión entre crítica y crisis llevaba un momento de resolución que contemplaba un futuro, pero este no tenía aún las capas experienciales e históricas. El que Marx no haya pensado en poder generar un concepto de Estado que pudiera denominarse como post-burgués asentó la debilidad más grande con la que nos encontramos ahora. A partir de su teoría de la revolución se ha desencadenado, en palabras de Koselleck, una crisis sobre el papel del Estado y aún no tenemos la capacidad creativa conceptual para plantearnos qué hemos de hacer cuando el neoliberalismo pretende utilizar precisamente su antiestatismo para permitir que sea la economía y la gobernanza de las instituciones financieras las que dicten la forma en las que las relaciones humanas quedan a merced del capitalismo financiero. La recuperación del papel de la crítica y del concepto de crisis actual del capitalismo. Dos son los ejemplos que he elegido para destacar el papel de la crítica de la economía política actual y del concepto de crisis. El primer intento crítico de abordar el tema de la transformación de la crítica de la economía política frente al capitalismo lo debemos a dos sociólogos de origen francés, Luc Boltanski e Yves Chapelot, cuyo trabajo tiene un título weberiano que ya nos aclara lo que ellos quieren presentar en términos de la sustitución de los valores aptos para el capitalismo. El título es El nuevo espíritu del capitalismo. Dicho texto aborda el tema de la transformación del ejercicio de la crítica hacia una crítica de origen estético, el cual terminó configurando los nuevos proyectos de los actores políticos con valores estéticos como el de la subjetividad, la identidad, la autenticidad, la autonomía y el reconocimiento. El análisis de Boltanski y Chapelot se concentra en ver cómo se bifurcó el concepto de crítica, primero en su forma más politizada en los años 50 y 60, en la que cristalizaron las conexiones entre el marxismo teórico con la aparición de los sindicatos, los movimientos obreros y estudiantiles, y luego en la crítica estética que fue la fuente de los nuevos movimientos sociales post-marxistas y cuyos valores eran afines al consumo y la autoinversión. Ellos achacan la pérdida de la carga crítica del marxismo al tránsito que supuso el inicio de la etapa histórica del fin del comunismo en el siglo XX y a la forma en la que las teorías filosófico-políticas y sociológicas abandonaron el estudio de la economía política y a su forma particular de hacer crítica. Su lugar lo ocuparon los proyectos teóricos en torno a la democracia deliberativa y al activismo de diversos grupos sociales que explotaron la dimensión estética de la crítica a partir de las experiencias del sufrimiento, de la exclusión o del no reconocimiento. Según ellos, dichas teorías terminaron por encauzar, fortalecer y propiciar un horizonte de objetivos políticos a corto plazo, enfocados estrictamente en pequeñas transformaciones institucionales. Las demandas se tradujeron en ciertas formas de inclusión social cuyos contenidos eran expresados en términos morales, dejando así vacío el campo político-económico. Estos movimientos planteaban una posible nueva relación entre la democracia y el capitalismo. Sus posiciones teóricas y parte del activismo terminaron por alimentar la forma en la que el capitalismo reforzó su proyecto consumista. El sometimiento de la democracia política al mercado permitió hacer pensar que los derechos de participación podrían traducirse como reclamos del consumo. Y el tema de la igualdad económica se perdió del horizonte de las expectativas de los posibles actores políticos.
La caída del comunismo preparó el terreno de la ideología neoliberal con afirmaciones como el fin de las ideologías, el fin de la historia y el triunfo del capitalismo, porque ya no hay adversario alguno. Esta última etapa culmina en el siglo XXI con lo que otro historiador, Samuel Moyn, ha llamado el fin de las utopías. Cierto es que el análisis de Boltanski y Chapello se ocupa de lo ocurrido solo en Francia y deja sin tematizar problemas de las luchas de los derechos civiles en los Estados Unidos y del tema de las demandas de igualdad radical que supuso el activismo del feminismo en el mundo entero. El feminismo es quizá el aspecto que menos tiene que ver con la crítica estética y que está más interconectado con la separación que el capitalismo lleva a cabo entre el trabajo asalariado y el no asalariado, el doméstico, entre el contrato social y el contrato sexual, entre la producción social del trabajo y el de la reproducción social a cargo de las mujeres. Por eso, el esfuerzo conceptual que mejor responde a la crítica de estos sociólogos es el de Nancy Fraser. Fraser elige de nuevo la estructura conceptual de crisis y crítica y se centra en la radical asimetría del trabajo asalariado y no asalariado, del problema de género como central para el capitalismo, junto a la perspectiva de la explotación de la naturaleza como las tres dimensiones indisociables en las que el capitalismo funciona a través de divisiones y separaciones. Y el papel de la crítica que desarrolla Fraser funciona retomando el ámbito de la economía política con una concepción actualizada. Concibe al capitalismo como un orden social institucional, político y económico que se actualiza a partir de ciertos periodos de crisis intermitentes que necesitamos esclarecer. Aquí vemos cómo el papel de la crítica no puede separarse ya del concepto de crisis. Por un lado, retomando el trabajo de Boltanski y Chapello, Fraser también considera que es gracias a cómo el capital puede resolver sus propias contradicciones, recogiendo ciertas demandas sociales para su propia transformación, lo que en el esquema anterior aparecía como los nuevos movimientos sociales que buscaron el reconocimiento y formas de autenticidad que el capitalismo convirtió en demandas de consumo, poniendo especial énfasis en la dinámica de las crisis inmanentes del capitalismo, de las reacciones y de las fuerzas sociales que se oponen y de cómo el capitalismo digiere las demandas para poder resituarse en el plano de su funcionamiento. Pero el análisis de Fraser va mucho más lejos que el de Boltanski y Chapello, porque ella piensa que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar, la aparición de los derechos sociales y su relación con las fuerzas sindicales dieron lugar a una modificación en la que el capitalismo supo aprovechar las críticas y demandas sociales para hacer modificaciones al interior de su proyecto político, lo cual permitió el reacomodo de las expectativas de los trabajadores, cerrando así sus horizontes de expectativas de transformar radicalmente a su sociedad. En este esquema, el reciclaje de las crisis del capitalismo solo es posible comprenderse por una doble dinámica estructural entre crisis y crítica, porque existen fuerzas y movimientos sociales que generan un descontento, el cual amenaza con destruir al capital, que terminan modificándose para poder resistir al embate y los retos revolucionarios. Por eso la obra de Karl Polanyi, La gran transformación social, queda inserta como un movimiento más que permite capturar el momento histórico en el que un estado social de bienestar fue producto de un doble resultado. Fue el producto de las fuerzas sociales movilizadoras y del reacomodo capitalista. Fraser recaba entonces en los procesos de cómo las fuerzas sociales necesitan de una deslegitimación de estas crisis intermitentes, y que ella sitúa gracias a la crítica de Jürgen Habermas acerca de los procesos de deslegitimación del capitalismo tardío. Así, lo que con Boltanski y Chapello solo aparecía como el abandono de la crítica de la economía política por una fuente de valores estéticas, con la consiguiente transformación del papel de la crítica, para Fraser aparece ahora como una estructura inmanente del capital cuyos momentos históricos de crisis permiten su reacomodo. La crítica de la economía política que Marx expuso mostraba ya esta conexión interna ineludible del capitalismo. Lo que Marx supuso es que debería abrirse el camino del horizonte de las expectativas radicales para que los trabajadores aspiren a transformaciones revolucionarias, algo que el orden institucional, como lo llama Fraser, ha sabido reacomodar, haciendo el tipo de transformaciones suficientes que impiden que esas mismas fuerzas sociales lleguen al punto definitivo de terminar por destruir al capitalismo.
De ahí que la obligación del teórico, piensa Fraser, sea el proponer que el proceso estructural y narrativo de las crisis y crítica deba reestructurarse abriendo el espacio conceptual para pensar en la emancipación. Pensar en términos de cambios transformativos radicales y no en soluciones maquilladas por el dominio sistémico del capital es el regreso más directo a Marx. Para Fraser, los dos Karl son necesarios para comprender el proceso inmanente de la crisis del capitalismo. Claro que aquí no parece fácil despejar el camino hacia la estructura transformativa radical, pues la obra de Marx poseía una conexión narrativa mesiánica, apoyada por su filosofía de la historia, por una idea del progreso y de la ciencia que potencialmente brindaría los esquemas interpretativos para la acción. Sin embargo, el Marx histórico, que es el objeto de estudio de los trabajos de Sperber y de Stedman Jones, permite contextualizar el involuntario voluntarismo de Marx y su persistente objetivo de corto plazo: derribar primero al capital y dejar de lado la creación más importante contra el propio absolutismo, que fue el concepto de Estado. Gracias al papel del Estado, conocemos los derechos, aunque también reconocemos en el antiestatismo del siglo XVIII la importante aportación de conceptos que permiten dirigirle a las críticas. Ya termino. Por último, de la misma forma en que la crítica no puede separarse de la crisis del capitalismo, Fraser argumenta que la separación radical entre economía y política ha sido parte de un proceso histórico moderno de largo alcance. La introducción del neoliberalismo como ideología rectora del capital comenzó por sustituir a la política por las medidas técnicas defendidas por supuestos expertos economistas o tecnócratas, los que abiertamente provenían de las universidades americanas de élite y se convirtieron en los asesores y en los ministros de las instituciones financieras estatales y luego de la economía global. Así, lo que termina siendo un orden institucional es su específica topografía. Separando la producción económica de la reproducción social y esta de la naturaleza, se comprende mejor que si partimos de las estructuras narrativas de las crisis y las críticas, estos instrumentos conceptuales terminan por mostrarnos el terreno histórico de las subsecuentes interacciones del capitalismo tardío y la destrucción del tejido social de los actores, porque la lucha por la total autonomía del capital necesita solo de individuos consumidores y apolíticos. Gracias. Muchas gracias, doutora Maria Pia Lara. E passamos a palavra agora ao doutor Henrique Gallegos, de la UAM Coajimalpa. El doctor Enrique Gallegos tiene como alguna de sus publicaciones Poesía, Razón e Historia de 2010, Walter Benjamin y el ciframiento político en la estética de Baudelaire, La estética como engrenaje entre política y subjetividad en Rousseau, entre otras publicaciones. Él ha coeditado los volúmenes colectivos Ráfagas de Dirección Múltiple, Abordajes de Walter Benjamin, así como La Revolución en Tiempos Democráticos, a propósito de On Revolution de Hannah Arendt. Aparece también en la antología Lapidario, Antología del Aforismo Mexicano, 1869, en 2014, y cuenta con algunos libros de poemas, aforismos y crítica literaria. El último libro de poemas suyo lleva por título Épocas y es del 2014. El doctor Enrique Gallegos es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y sus líneas de investigación están relacionadas con la filosofía social, las escuelas críticas del pensamiento, estética y crítica literaria. Actualmente trabaja el doctor Enrique Gallegos en una monografía sobre el cruce entre filosofía, literatura y política en el pensamiento de Sartre. Hoy el doctor Enrique Gallegos nos presentará una ponencia con el título aquí, Marx y el devenir maquinístico del neoliberalismo. Muchas gracias. Paso la palabra al doctor Enrique Gallegos. Bueno, gracias por estar por acá. La tesis que quiero plantear es la siguiente. Siguiendo ciertos resortes conceptuales deleuze-guattarianos, propongo interpretar el devenir del capitalismo como una máquina
Grosso modo, podríamos hablar de 3 etapas de ese momento. Marx denominaba el primero como el periodo manufacturero. Después de las contradicciones de este, apareció la industria mecanizada. Dado que lo que pretendo es una lectura del capitalismo en su devenir maquinístico, propongo hablar más bien de momentos: el momento manufacturero, el momento de la industria mecanizada y el momento en su fase actual, al que denominaré de la máquina empresarial informatizada. Por razones de tiempo dejaré de lado el primero y me concentraré en el segundo momento, que rastrearé en algunas partes del Capital, mientras que el tercero en eso que Foucault denominaba como las ontologías del presente. Hablar de momentos permite, creo, mayores libertades que seguir la idea historiográfica del periodo. Del primer momento solo diré que, de acuerdo a Marx, este inicia a mediados del siglo XVI y termina en el último tercio del siglo XVIII. El segundo momento, el que más interesa a los objetivos de esta ponencia, es el de la industria mecanizada y surge de las entrañas del primero. Con este se entraría plenamente al siglo XIX. De acuerdo a Marx, cito, al alcanzar un cierto grado de desarrollo, su propia y estrecha base técnica entró en contradicciones con las necesidades de producción generadas por ella misma. Fin de cita. Ante la demanda creciente del mercado, la masa de mercancías que había que transformar y la lógica de valorización del capital, la industria se vio forzada a, cito, apoderarse de su medio de producción característico, esto es, la máquina misma, y producir máquinas por medio de máquinas. Fin de cita. Esto será, nos dice Marx, la base técnica para crear los propios medios del momento de la industria mecanizada. De acuerdo con el autor, este momento de la industria mecanizada se caracteriza por, cito, analizar el proceso de producción en sus fases constitutivas y resolver, mediante la aplicación de la mecánica, la química, en una palabra, de las ciencias naturales, los problemas planteados. Fin de cita. Para decirlo de otra manera, se trata de solucionar algunos de los problemas del proceso de producción y valorización del capital mediante la ciencia, la técnica y la tecnología. Parte importante de este momento y de su aplicación de la ciencia es, cito, la existencia de una máquina motriz capaz de desarrollar cualquier potencia energética. Fin de cita. Esta máquina para Marx era la de vapor. La máquina motriz central o nuclear es relevante para este momento porque contribuirá a alinear y sistematizar los diversos elementos de la fábrica: trabajadores, cuerpos, movimiento, maquinaria, herramienta, productos, y ayudará en la creación de lo que Marx denomina como un sistema de máquinas organizado. De esa manera, los trabajadores se convierten en apéndices de la máquina y su grado de especialización depende de la especialización de las máquinas. Es un momento de quiebre para los trabajadores porque, al automatizarse las condiciones de trabajo, la fuerza del trabajo se les muestra ajena, enajenada y como enemiga. Al reducirse la importancia de la fuerza física y de las habilidades corporales y manuales, parte del trabajo descansa en la energía que proporcionan mujeres, niños y niñas y que es maximizada por el sistema industrial maquinístico. Un segundo elemento importante de este momento es la paradoja aparición de las leyes fabriles. Si por un lado son leyes que en su precariedad y debilidad pretendían introducir algún tipo de protección laboral, por ejemplo la reducción de la jornada laboral, la prohibición del trabajo infantil y así sucesivamente, Marx argumenta que terminan por fortalecer el proceso de producción del capital. Huelga decir que Marx no descalifica esos mínimos logros, ni tampoco aquí se pretende despacharlos sin mayor reflexión. Pero precisamente por su código de operación, es decir, generalizable, impersonal, abstracto y formalizable, las leyes fabriles aceleran la transformación de los procesos laborales dispersos, precipitan la concentración del capital, determinan el imperio del régimen fabril, contribuyen a la destrucción de las formas en transición de producción, imponen la uniformidad, la regularidad y el orden,
de tal manera que generalizan al interior y al exterior de la fábrica el momento de la industria mecanizada. Esta es, dicho sea de paso, una de las razones por las cuales la democracia liberal ha sido respaldada, sostenida, empujada y veremos en el momento neoliberal colonizada por los procesos de producción del capital para constituir esa nueva fase que conocemos como el neoliberalismo. Digamos que ese código de operación que encontramos en el proceso de producción del capital también será replicado en el proceso de constitución de la democracia liberal y su expansión neoliberal. Quiero destacar algunas consecuencias de lo que acabo de mencionar y que son bastante conocidas. Son consecuencias de orden político, social, etcétera. Primero, en el momento en el que el trabajador se constituye en apéndice de las máquinas automatizadas, se le sustrae su fuerza de trabajo. Ya no se reconoce en su producto y se siente confrontado con esta. El obrero, afirma Marx, que dedica toda su vida a ejecutar, cito, la misma operación simple, convierte su cuerpo entero en órgano automático y unilateral de dicha operación, fin de cita. Esto es lo que en los manuscritos del 44 ya había analizado, creo, bajo el concepto de trabajo enajenado. 2. Al consolidarse el sistema de máquinas, la división del trabajo se vuelve de tipo mecanizada, se emplea a los trabajadores de manera desde temprana edad, con la cual también se opera el proceso de disciplinamiento maquinístico y la explotación se hace extensiva a los infantes, las mujeres y todos los miembros de la familia, hasta finalmente constituirse en un mecanismo generalizable y generalizado a toda la sociedad. En algún lado Marx sostiene que el capital, en su lógica por lograr plusvalor, busca, cito, un taponamiento más denso de los poros que se producen en el tiempo de trabajo, fin de cita. Este taponamiento de los poros tenía por objetivo extraer más trabajo del trabajador para justamente por el dispositivo generalizable también, por este dispositivo generalizable también tiene el efecto de taponar y anular las resistencias y producir mayor disciplinamiento de las personas. Esto es lo que Foucault analiza con detalle en Vigilar y Castigar en el 76, extendiendo sus dispositivos a otros espacios de encierro, además de los espacios de trabajo, prisiones, manicomios y conventos, y es lo que va a llamar como la sociedad disciplinaria. Deja a un lado todo el debate de si esto se inicia en las fuentes de trabajo o se inicia de manera transversal, como lo sostiene Foucault en todos estos espacios. 3. Para la generalización social de lo maquinístico son fundamentales la división industrial del trabajo, las leyes fabriles y el sistema de máquinas que operan para generar espacios de, cito, continuidad, uniformidad, regularidad y orden e intensidad en los procesos de producción y valorización del capital. Es una cita de Marx. Con unas palabras que recuerdan otras más conocidas del manifiesto del Partido Comunista del 48, casi 20 años después, en el Capital, Marx sostendrá similares ideas, cito, pero no bien el régimen fabril ha conquistado cierta amplitud de existencia y determinado grado de madurez, no bien ante todo su propio fundamento técnico, la maquinaria misma, es a su vez producido por máquinas, no bien se revoluciona la extracción del carbón y el hierro, así como la metalurgia y el transporte y, en suma, se establecen las condiciones generales de producción correspondientes a la gran industria, este modo de producción adquiere una elasticidad y una capacidad de expansión súbita. Fin de cita. Este poder generalizante, elástico, fluido y generalizado de lo maquinístico en la sociedad va a tener dos consecuencias políticas de largo alcance. Primero, arrojar, cito a Marx, por la borda todas las barreras morales y naturales de la jornada laboral, fin de cita, y dos, transformar, lo vuelvo a citar, todo el tiempo vital del obrero y de su familia en tiempo de trabajo disponible para la valorización del capital, fin de cita. De esta forma se opera la transformación radical del tiempo humano en tiempo de trabajo, pero sobre todo importa destacar que se genera la categoría de personas superfluas y desechables. El principio básico del régimen biopolítico o necrológico, como todos ustedes podrán advertir, ya está delineado en Marx. 4.
Con lo anterior, estamos en condiciones de llegar al punto en el que el momento maquinístico constituye a los trabajadores y potencialmente a toda persona con capacidad de extraerle fuerza de trabajo en una triple condición. Primero, sujetos disciplinados, una expresión de Foucault, bueno, nada de sujetos, lo disciplinado. Dos, sujetos agredidos y reprimidos, sea brutal o eróticamente, un poco como lo planteaba ayer Ángel en su ponencia. Y tercero, sujetos sobrantes. Esta triple condición en la constitución de las personas será fundamental para, posteriormente, comprender el arreglo del momento neoliberal. Marx recurre a una poderosa imagen para transmitirnos las terribles consecuencias sociales y políticas. Cito un párrafo del Capital. Dice: la máquina individual es desplazada aquí por un monstruo mecánico, cuyo cuerpo llena fábricas enteras y cuya fuerza demoníaca oculta al principio por el movimiento casi solemnemente acompasado de sus miembros gigantescos, estalla ahora en danza locamente febril y vertiginosa de sus innumerables órganos de trabajo. Fin de cita. El modo de producción capitalista, en su momento industrial mecanizado, se convierte en un monstruo mecánico que agita sus falanges, su cuerpo, sus órganos, dice más, una danza locamente febril. Es una imagen similar a la que utiliza para describir los procesos de fetichización de las mercancías. La mesa, una vez que ingresa al mercado como mercancía, dice Marx, se para de cabeza y gesticula. Pero la imagen del monstruo no podría ser inmejorable y supera con mucho la clásica imagen de otro monstruo de 1818, Frankenstein, de la escritora Mary Shelley. Esta es una obra individual y puede ser controlada, manipulada y en caso de riesgo aplastada. El hombre sigue siendo el productor del engendro de carne, químicos, superstición y fierros llamado Frankenstein. Por su parte, el monstruo mecánico del capitalismo es consecuencia de la ciencia y la técnica aplicada al proceso de producción y a la valorización del capital y sus principios generalizables a la sociedad en su conjunto. Es un mecanismo de miles de cabezas que extiende sus tentáculos a todo el cuerpo social y se confunde con él. Es algo que rebasa al hombre y al automatizarse lo constituye como explotable, superfluo, prescindible. Por eso, en este momento, justo cuando aparece ese dispositivo generalizable, cuando el proceso de producción del capital pasa de usar máquinas a constituirse en el monstruo mecánico, cuando el capitalismo mismo adviene una máquina, estamos en el umbral del tercer momento de lo que he tratado de dominar como la máquina empresarial informatizada, que aquí quiero identificar con lo que se conoce como el neoliberalismo. Para comprender la deriva neoliberal del advenimiento maquinístico del capitalismo, debemos recordar el ajuste, en mi opinión, central del liberalismo. El liberalismo puede ser sintetizado en la exigencia de un estado mínimo y un máximo de libertades, cuyo modelo son las libertades de mercado. El neoliberalismo, particularmente en los años 80 en Inglaterra, Estados Unidos y México, dejo de lado el caso del golpe de Estado en Chile del 73, como se recordará, puso en práctica una serie de medidas de desregulación, reducción del aparato de Estado, eliminación de servicios y desmantelamiento de la seguridad social. Ya en los albores del momento neoliberal, en el 72, en el Antiedipo, que lleva subtítulo, esto es muy importante para lo que yo estoy desarrollando por acá, Capitalismo y Esquizofrenia, Deleuze y Guattari afirmaron que, cito, la originalidad del capitalismo radica más bien en que la máquina social tiene por piezas las máquinas técnicas como capital constante que se engancha al cuerpo lleno de socios y no los hombres que se han vuelto adyacentes a las máquinas técnicas. Fin de cita. Este momento maquinístico, Deleuze y Guattari lo describen en términos de flujos, desterritorializaciones y de codificaciones que operan sobre la producción deseante y la producción social, es decir, el enganche entre el aparato psíquico y el aparato social. Pero hay que precisar que desterritorializaciones y decodificaciones no bastan para explicar la mutación. Como acota Zizek, plantearlo en esos términos se corre el riesgo de hacer apología del capitalismo digital actual. Esto lo dicen Órganos sin Cuerpo.
El punto de quiebre será entonces cuando las lógicas del mercado, por su capacidad desterritorializante y decodificante, generalizante, colonicen la mayoría de los espacios sociales y, en palabras de Foucault, en el nacimiento de la biopolítica, se generalice, dice Foucault, efectivamente la forma empresa dentro del cuerpo o tejido social. Este principio empresa servirá al neoliberalismo como articulador social y como peritaje de evaluación y verificación de las funciones y actividades del Estado, de las instituciones sociales, de las universidades, incluida la vida misma, la natural o la de las personas. Así, por ejemplo, las universidades incorporarán en sus planes de estudio la exigencia de que sus alumnos desarrollen competencias. Los jóvenes profesionistas se sentirán orgullosos de freelancear y constituirse en pequeños empresarios, mientras que los movimientos ecologistas están de beneplácito por las prácticas de reciclaje y sustentabilidad de Starbucks o de Huancajimalpa, por ejemplo, ¿no? Conviene insistir que este momento de generalización del principio neoliberal no hubiera podido ser posible si previamente no se instala el dispositivo del que antes hablé. Es decir, me refiero al código de operación generalizable, impersonal, abstracto y formalizable y su barrenamiento de las limitaciones y resistencias políticas. Sobre ese código que funciona como un esquema de operación social, el neoliberalismo pudo funcionar como una máquina con la potencia para desestructurar, articular e incorporar en sus umbrales actores, cuerpos, deseos, procesos, instituciones y movimientos de protesta y oposición e inocularlos con su principio empresa. De esta manera se configura el tercer momento, el de la máquina empresarial informatizada, en la que ya no se trata de una máquina que es usada al interior del proceso de valorización del capital, sino que se constituye en la máquina. Dicho de manera contrastante, si en el segundo momento de la industria mecanizada, por ejemplo, el Estado se constituía en el límite real del capital, por más que hubiera momentos de mutua connivencia y amaciato, en el momento neoliberal el Estado se convierte en un operador más de la máquina empresarial informatizada. Esto es el motivo por el cual la democracia no puede no ser formal en el momento neoliberal, tiene que vaciarse de contenido para poder ser inoculada por el principio empresarial. Y explica fenómenos conocidos en España, pienso como por ejemplo el de las puertas giratorias en el que CEOs se van a las carteras ministeriales y viceversa. Bueno, si por un lado este momento maquinístico neoliberal perfecciona y se utiliza sus aparatos y operaciones para valorizar el capital, por otro, algunas de sus manifestaciones sociales se tornan más brutales y criminales. La perfecta técnica del bisturí, de la microcirugía, que salva vidas, será como el cruel espejismo de la mortífera arma tecnológica del fusil ruso AK-40, por ejemplo, o del 5.7 belga, ¿no? Son pistolas muy sofisticadas que se usan en México para asesinar por parte de los narcos. Aparentemente se trata de dos intervenciones opuestas que representan la defensa y la destrucción de la vida, pero en la medida en que la producción del valor en el capitalismo descansa en la inversión del trabajo, no puede no constituir a las personas como sobrantes. El punto de quiebre no es reconocer la protección de la vida y las prácticas médico-tecnológicas de extensión de la existencia humana que hoy en día existen, promedio de vida 70, 80 años, ¿no? Sino cómo se ha constituido a través de los tres momentos maquinísticos que he sumeralizado la categoría de persona sobrante, prescindible y descartable. Por ejemplo, dos botones de muestra de esto es lo que pasa en nuestro país con el exterminio de personas en Tamaulipas, Guerrero y Veracruz, o las prácticas políticas de gentrificación que existen en la Ciudad de México, en algunas partes, ¿no? Y ya con esto cierro. En momentos de crisis, esta poderosa máquina neoliberal tendrá la capacidad de resetearse y reiniciar siempre en un punto aparentemente más sofisticado del proceso de producción capitalista. Para Deleuze y Guattari, la genuina oposición tendría entonces que venir de una fuera de clase, lo que ellos llaman el esquizo, ¿no? Mientras que desde el interior de ciertas tradiciones marxistas, pienso por ejemplo en la escuela crítica del valor, ellos sostienen que el derrumbe del capitalismo solo puede provenir de sus propias limitaciones. Finalmente, con esto ya cierro. En palabras de Happ, cito: la producción capitalista de las mercancías contienen
desde el inicio una contradicción interna, una verdadera bomba de relojería colocada en sus mismos fundamentos, fin de cita. Si esto es correcto, me pregunto, ¿quiénes son esos relojeros? Intuyo que en la medida en que la informatización y virtualidad del devenir maquinístico se haga una práctica generalizable, y hay bastante información sobre esto, también se abrirán opciones de resistencia desde su mismo soporte maquínico informatizado. Gracias. Muchas gracias, Enrique. ¿No? Pasamos a una tercera ponencia, nuestra tercera ponencia de la mesa, que es de la doctora, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque no parece, no tengo todo el dato aquí, pero Irmgard Emelheins, que es escritora e investigadora independiente. En el 2012, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla publicó su colección de ensayos Alotropías en la trinchera evanescente, estética y geopolítica en la era de la guerra total. Ha sido invitada a impartir seminarios, conferencias y cursos a instituciones de talla internacional como The American Society en Nueva York en 2013, en la Universidad Distrital de Bogotá en Colombia en 2013, en el CASC, Escuela de las Artes de Gante, Bélgica, en 2014, Graduate School of Design, Harvard, en Cambridge, Massachusetts, 2014, March Meeting en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, 2015, y su trabajo ha sido traducido al chino, alemán, italiano, serbio, noruego, alemán, ya estaba, inglés, francés, árabe, español y hebreo para revistas y journals especializados sobre cine, arte, política y cultura. La doctora Irmgard Emelheins es miembro del comité editorial de Scapegoat Journal y su libro La tiranía del sentido común, la reconversión liberal de México sobre neoliberalismo como sentido común, rigiendo las áreas de planeación urbana, producción cultural, cuerpo y medicina, lucha de las mujeres, movimientos sociales, se acaba de publicar con Paradiso Editores con un prólogo de Franco Berardi Bifo. Actualmente está escribiendo, es por el editorial Bifo, ¿es esto, verdad? Sí. Sí. Actualmente está escribiendo Jean-Luc Godard's Political Filmmaking, que será publicado por Palgrave Macmillan en 2018, y El cielo está incompleto, Cuadernos de viaje en Palestina, que será publicado este año por Penguin y Random Editorial. Paso la palabra entonces a la doctora Irmgard Emelheins, que va a hablar hoy de la tiranía del sentido común, la reconversión neoliberal de México, y con eso cerramos la mesa sobre la relación entre Marx, el capital, el neoliberalismo y todo ese contexto. Paso la palabra entonces a la doctora Irmgard. Gracias, Miriam, y gracias por la invitación. Y sí, mi Marx es el de Godard. A ver si aquí voy a declarar con toda convicción que el enemigo es el complejo militar industrial capitalista depredador heteropatriarcal neoliberal globalizado. Y el punto de partida de hoy es que este complejo hizo desaparecer, invisibilizó, destruyó a la clase trabajadora y a su lucha como el contenedor de los proyectos políticos. Entonces, hoy voy a hablar como uno de los ejes que trabajo en mi libro, que es esta desaparición, invisibilización del sujeto marxista de la historia. Cuando pasamos del comunismo a los comunes, el sujeto de la historia sufre una mutación problemática, ¿no? Está el concepto vago de la multitud de Harty-Negri, que eventualmente la multitud se va a apropiar de los medios de producción para su propio beneficio. Uno de los problemas es que los comunes se consideran como que son los recursos naturales a ser destruidos en aras de la industrialización, ¿no? Los medios de producción como los comunes. Y pues tal vez el problema es ese, ¿no? Que comparten el capitalismo y el comunismo, que es la industrialización y el ideal moderno del progreso. Entonces espero llegar a esta conclusión antes de que me empiece a pasar Miriam papelitos, me voy a apurar. Pero, ¿qué pasa? En los años 60, en un momento histórico en el que la clase trabajadora internacional, todavía no global, obtiene logros sin precedentes en la historia,
se empieza a sustituir las relaciones de clase y la lucha de clase como proyecto político por o sujetos poscoloniales o afincados en la etnia y en la religión. También como consecuencia de los logros de los obreros, dejan de querer pensarse como trabajadores y la lucha política se empieza a afincar en la ética a partir del origen étnico, el género y el deseo, y estos elementos empiezan a trabajar la subjetividad de la lucha política. Entonces se concibe como a la democracia como aparato dentro del cual coexiste toda esta pluralidad de voces. ¿Y por qué es inefectiva la lucha política a partir de la democracia? Porque ya vimos que la democracia y el capitalismo son antitéticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se desaparece la figura del trabajador del imaginario político o del imaginario de la lucha política? Surge también el emprendedor o el homo economicus, como lo bien describen Foucault y Wendy Brown, y empieza a privatizarse la acción política y se convierte como en lo que llama María Pía estas soluciones maquilladas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y lo que yo estoy tratando de entender es cómo la lucha política se empieza a privatizar. Entonces, la privatización viene del neoliberalismo, que promueve que todo el mundo puede ser accionista, propietario y emprendedor, y ahí está también, no está como muy lejos del concepto de la multitud, y al mismo tiempo celebra al visionario creativo, al trabajador independiente, la libertad de expresión individual, y proclama la autonomía, o sea, que la esfera económica, política y cultural existen por separado. Entonces, en este esquema todo el mundo busca explotar su capital humano para modificar unas cosas, preservar otras, ¿y qué pasa? Que la autoexplotación es el nuevo conformismo. Entonces, con las medidas neoliberales, aquí en México, y en mi libro La tiranía del sentido común, si lo quieren con mucho gusto se los paso en PDF, en el que planteo el neoliberalismo fuera de la esfera de la economía política y empiezo a pensarlo como una sensibilidad, más allá de la ideología, y en el caso específico de México, y México como un laboratorio de vanguardia de esta nueva forma de economía política, ¿no? Entonces, con Salinas, el gobierno empieza a librar una guerra directamente contra la sociedad en general y contra los pobres, o como yo los quiero llamar, las poblaciones redundantes, en dos niveles. Primero, a nivel económico, que es con la participación y que parte del principio que cada fragmento y célula de las esferas afectivas, biológicas y lingüísticas tiene que transformarse en máquina de producción de plusvalía, ¿no? Algo que estaba diciendo Enrique. Y el efecto de esta forma de privatización, ¿qué pasa? Que la vida cotidiana se empobrece, se pierde la sensibilidad en el campo de la sexualidad, comunicación, relaciones humanas, y además de haber profundizado la desigualdad en México, tenemos una minoría hipermillonaria, una clase media a través del endeudamiento y una mayoría despojada. Entonces, a nivel social, la guerra contra el colectivo y los pobres por parte del gobierno se libra criminalizándolos y desestabilizando al territorio para despojar a ciudadanos de sus formas autónomas de ganarse la vida para insertar al país en el reacomodo de los flujos globales. Entonces, esta guerra contra lo social implica asimismo una ocupación mental y física y hace que todo el mundo esté permanentemente preocupado por la inseguridad causada por el crimen organizado y por la incertidumbre que tenemos debido a las condiciones precarias de trabajo. Entonces, lo que nos preocupa son la incertidumbre y el miedo, el ambiente que respiramos y que es administrado por el gobierno. Entonces, hay una doble forma de gobernar y yo no estoy de acuerdo que el neoliberalismo sea retracción del Estado, sino más bien más Estado, estructurado a partir de una doble forma de gobernar que implica, bueno, por un lado, crear este medio ambiente de miedo y garantizar la seguridad de los ciudadanos, y está, por un lado, un como Estado profundo, donde dominan los superricos, que son los pocos que dirigen servicios financieros poderosos, grandes corporaciones, la élite, los narcos y la casta de políticos que actúan en nombre de sus intereses, que están bien conectados y son políticamente poderosos. Y esta oligarquía lo que hace es tomar decisiones en privado y a puertas cerradas, mientras que ejerce esta maquinaria de poder invisible para legitimar al neoliberalismo. Entonces, que crea o trae nuevas formas de autoritarismo que son vigilancia, estado de excepción al militarizar amplias regiones del país, violencia de Estado, criminalización y de disenso. Entonces, ante la oligarquía lo que el gobierno hace es no retirarse del gobierno ni de la economía, sino gobernar estratégicamente. Y entonces tenemos como dos tipos de áreas, un gobierno diferenciado, un lugar o territorios en el que el gobierno
protege, provee, hay estado de bienestar más o menos, hay vialidades, hay infraestructura, y otros territorios donde el gobierno no gobierna, y todo en aras para conectar a los territorios a los flujos globales de circulación de mercancías, de gente, de financieros, pero en aras de optimizar cada territorio, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que esta implementación gradual de las políticas neoliberales desde los 80s es indisociable de una introducción del neoliberalismo como un sentido común, sensibilidad y afecto de los sujetos. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Más que una ideología, es una forma de aprender al mundo y de generar conocimiento sobre él, en lo que impera el pragmatismo para tomar decisiones enfocándonos en los resultados, maximizando beneficios individuales. Entonces, el neoliberalismo es esta producción de sentido común basado en la racionalidad de interés propio y el deseo, y que no solo mantiene, sino que causa que estas relaciones de poder proliferen. Entonces, el neoliberalismo es una sensibilidad que trabaja los deseos más íntimos, coloniza nuestros sueños, canibaliza nuestros ideales de libertad y los regurgita como estrategias de control social. Entonces, el neoliberalismo es en sí una forma de pensar, producir y distribuir los antagonismos y el goce, y poner en escena una promesa de gratificación que es eternamente diferida, y al poder como una compleja red de distribución de cuerpos que están inmersos en una aceleración de la realidad sensual a partir de la distribución en el espacio. Por ejemplo, corporaciones transnacionales y la lógica de la mercadotecnia le han dado forma a las ciudades, cambiándolas radicalmente, diferenciando a nivel socioeconómico y homogeneizando a nivel sensible paulatinamente lo que nos rodea. Y aquí mi ejemplo de esta diferenciación son los servicios médicos que tenemos, desde el doctor Simi, que te curas de una infección con 100 pesos, hasta el hospital inglés, que te cuesta 3,000 pesos o más, ¿no? O sea, en esencia, todo el mundo tiene acceso a esos servicios, pero están diferenciados, y lo mismo podemos pensar en esa diferenciación en alimentos, en educación, en los trabajos, en la ropa, en todo, ¿no? La ropa es toda igual, nada más cuesta así. Y a partir de esa diferenciación también, como esa forma diferencial de gobernar los territorios, de ahí podemos pensar en un nuevo esquema, ya no países en vías de desarrollo y países desarrollados y países subdesarrollados, sino más bien enclaves gobernadas a través de un Estado presente, y enclaves de poblaciones redundantes donde el Estado no gobierna, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo de eso es la CDMX. En ese sentido, esta homogeneización de las subjetividades neoliberales se da a partir del deseo, la sensibilidad y el afecto que está en todos los lados, predispone nuestros deseos, nuestras vidas, confunde la información con el conocimiento, la comunicación con la información, le da forma a las relaciones sociales, normaliza la violencia, crea modos de ver el mundo a partir de un sentido común que está justificando la destrucción y el despojo con nociones de progreso y desarrollo, y la solución a la precariedad laboral son programas de autoayuda y de educación permanente. Entonces, este sentido común neoliberal es propagado directamente por la cultura y el espectáculo, y bueno, sobre todo la producción semiótica, y tal y como lo define Franco Berardi a la actual forma de capitalismo como semiocapitalismo, que es esta forma de producción que se basa en el trabajo cognitivo. ¿Y qué es eso? Pues es la actividad que genera flujos semióticos para generar riqueza, y el capital reside en el campo semiótico y a partir de la difusión de bienes y mercancías. Entonces, ¿qué quiere decir Berardi? Que en el semiocapitalismo no consumimos un producto por su valor de uso, sino por lo que representa tanto estilo de vida, los signos que están alrededor del objeto que consumimos, el estatus que dan los signos que tiene el objeto, ¿no? Entonces, la experiencia se mercantiliza, y lo que el mercado nos ofrece no son mercancías, valor de uso para satisfacernos, sino más bien signos para construir nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa
a partir de este trabajo de neoliberal de la subjetividad se empiezan a privatizar las luchas y las luchas políticas. Y esto está ejemplificado, no sé si vieron una película de los hermanos Dardenne, que se llama 2 días y una noche, que cuenta la historia de Sandra, que es una mujer que trabaja en una fábrica de paneles solares en Bélgica, y se ausenta del trabajo unos meses porque le da una crisis nerviosa, regresa 3 meses después, y cuando regresa a trabajar el jefe le dice, ya no tienes tu puesto, se lo di a otra persona, si quieres regresar a trabajar tienes que convencer a tus 8 compañeros de trabajo que renuncien a su bono navideño para que yo tenga dinero para poder pagarte. Entonces, la película es, Sandra va a visitar a cada uno de sus compañeros de trabajo para convencerlos de que la ayuden a que la reinstalen, a que le vuelvan a dar su trabajo. Entonces, la película, ella lo hace durante 2 días y una noche, no son 16 compañeros de trabajo. Entonces, vemos en esta película como un retrato actual de la clase trabajadora europea que vive con ciertas comodidades, aspirando a más, trabajando en condiciones precarias. Otro de los signos de este trabajador precario neoliberal, Sandra se la vive con su botellita de agua, no es para llegar a casa de un compañero y pedirle un vaso de agua, ella carga con su botella de agua y todo el día toma pastillas, y una y otra vez la vemos en la película confrontar a sus compañeros de trabajo con el mismo dilema: o se solidarizan con ella, unos ni se lo piensan y le dicen que sí, o votan para ganar su bono. Entonces uno lo acusa de ladrona y otro le pega, y entonces esta película como que resume el dilema de nuestros tiempos: es innecesario, moral, anticuado, impensable, cuestión de religión, actuar por interés de alguien más, actuar en solidaridad. Entonces, en cierto sentido, la película muestra esta fragmentación de colectivo, la desaparición de los lazos de solidaridad entre los trabajadores, que tiene que ver con la precarización de las condiciones de trabajo, pero también tiene que ver con la irracionalidad de la lógica de acumulación. O sea, le dice, no quiero renunciar a mi bono porque le tengo que comprar a mi esposa un coche, una cosa así, ¿no? Entonces, al final el patrón no la quiere despedir, lo que hace es, al que había contratado en su nombre lo corre y ella le dice, no gracias, se va, se reinventa, ¿no?, que es también otra de las narrativas del neoliberalismo, y sigue su camino a buscar su trabajo. Entonces, aborda esta fragmentación de la fuerza de trabajo que el siglo pasado tuvo logros inéditos, y pues esta fragmentación empezó en los años 70 del siglo pasado con la introducción de las políticas abocadas a liberalizar los mercados de producción y de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con el neoliberalismo? La lucha de clases es sustituida por la competitividad darwinista en el campo de trabajo, y al individualizar lo social, todos los problemas sociales y sus efectos se codifican como defectos individuales de carácter, falta de responsabilidad individual o patologías. Entonces, eso hace que los ciudadanos se desmovilicen, y esto por un lado, estos son los trabajadores precarios urbanos, y por otro lado estaba hablando de la diferenciación de poblaciones y de la creación de las poblaciones redundantes. ¿Por qué las llamo redundantes en vez de pobres? Porque hay un cambio, ¿no?, que tiene que ver con que despojar a las poblaciones redundantes crea más plusvalía que incorporarlos al sistema capitalista, y estos despojados son los pueblos originarios, y hay un abismo entre las luchas de los pueblos originarios por salvar sus tierras y las luchas políticas de las poblaciones urbanas, ¿no? Y esta división se debe a lo que llamo el punto ciego del colonialismo. Estas luchas pues son invisibles, o sea, se plantean como conflictos medioambientales, y se piensa que las poblaciones originarias alrededor del mundo están contribuyendo a traer un mejor futuro, a crear un sistema alternativo, pero no existen actualmente, no hay una lucha política global ni internacional, ni hay esos puentes de solidaridad. Y bueno, para darnos una idea de la escala del despojo de los comunes, en los últimos 15 años el gobierno mexicano dio 24,000 concesiones solo en lo que respecta a minería de cielo abierto. Entonces, estas nuevas resistencias que tratan de bloquear estos procesos neoliberales de acumulación vienen con nuevas formas de recomposición comunal, pero ¿no?, son formas de subjetivización política directamente opuestas al capitalismo, pero siguen siendo otras porque la colonialidad hace que sean percibidas como no modernas, o sean percibidas a través del ente romántico de la creencia que las comunidades indígenas son clave para prevenir desastres naturales y aminorar el cambio climático. Entonces, en aras del momento histórico en el que estamos ahorita, en el que la clase burguesa es el broker entre las transnacionales y los pueblos originarios y sus comunes para ser explotados,
y la urgencia que tenemos del cambio climático, la extinción inmanente de la Tierra, de especies e incluso de la humanidad, urge repensar nuevas figuras de acción política, las figuras de la historia, que eran el personaje central en el pensamiento de Marx. Gracias. Muchas gracias. Otra vez, muchas gracias, ¿no, doutor Irmgard? Solo para aclarar que consta desta mesa todavía o doutor Diego Méndez, pero já havíamos avisado ayer, eu não lo dije al principio, deveria haberlo dicho, que como ayer hubo cambio, ¿no?, en las primeras mesas, porque hubo una cancelación, el doctor Diego Méndez había pasado al lunes, entonces ya presentó su ponencia, muchos de ustedes deben haberlo visto ayer y no la va a presentar hoy, entonces no es que lo hayamos olvidado o que no haya venido, ¿no? Entonces, podemos pasar ahora a las preguntas, ¿no? Tenemos todavía un poco de tiempo, ¿no? Preguntas. ¿Quién tiene el micrófono? Ahí, aquí, por favor, Gustavo, aquí. Él está. ¿Está sin sonido? Bueno, entonces toma uno de estos. No, pues muchísimas gracias a los tres ponentes, a el ponente y las ponentes. En realidad pues han abierto y han desplegado un abanico de preguntas, me parece que todas ellas muy relevantes con respecto a Marx y la eventual crítica al neoliberalismo en el presente. Y la pregunta o la cuestión que yo quería plantear es relativamente simple. Me gustó mucho la manera en que María Pía Lara ha presentado esta especie como de relación entre crisis y crítica, siguiendo a Koselleck, pero ahora aplicada a Marx. Tengo la impresión, María Pía, de que quizá por razones de tiempo no abordaste, como tú habrías deseado, el problema de esto que se ha teorizado siempre en Marx. Hay una crítica a la economía política, el proyecto inicial, ayer se hablaba un poco de esto, era pues no solo una crítica a la economía política, sino una crítica también del Estado, ¿no?, suponiendo que en el Estado se concentra, cosa que se puede discutir también, la política. Y la pregunta o el punto ciego aquí sería, ¿por dónde se podría pensar, en qué vías, a través de qué instancias se podría pensar y reactualizar esa crítica de la política en el presente, en ese presente neoliberal al que te has referido? Me gustaría también saber, en el caso de María Pía, esta relación que tú planteabas y esta reconstrucción de lo de Nancy Fraser. Hablabas tú de que en el caso de Nancy Fraser es muy claro ver el problema, pues ya no solo de la economía política, sino también el problema, o vinculado a el problema ecológico, de la destrucción de la naturaleza, etcétera. Pero me gustaría ver cómo se inscribiría ahí también ese otro nivel, ¿no?, porque se puede ver nivel de destrucción ecológica, nivel de destrucción en el interior de un Estado, pero también se podría ver el problema de la economía política a nivel de las relaciones internacionales, el problema de la desigualdad, el problema de la globalización, ese sin contención democrática, etcétera, ¿no? Y en el caso de Enrique Gallegos y de Irmgard, me gustaría preguntarles, en el caso de Enrique, a veces queda la impresión de que con esto que tú hablabas, Enrique, de la conversión del neoliberalismo como una suerte de máquina autonomizada, etcétera, pues uno tiende a pensar esto en términos cuasi filosóficos, con ayuda de este intelectual marxista, Louis Althusser, como si se tratara de un proceso sin sujeto. Y el problema de un proceso sin sujeto o de una especie como de neoliberalismo que se reproduce sistémicamente es que prácticamente no deja la posibilidad de pensar horizontes de crítica, tanto a nivel teórico como a nivel político, y cuáles serían los actores, cuál sería el afuera, ¿no? El afuera, si todo ya está integrado en esta especie como de mecanismo de recomposición sistémica que es el neoliberalismo, ¿no? Y lo mismo creo, aun cuando al final hablaba de esta categoría, me parece, lo digo esto en términos lo más constructivos posibles, que esta categoría de los comunes es muy imprecisa. Hablabas al final de los pueblos originarios, etcétera, pero me gustaría un poco que hablaras como de la posibilidad de los sujetos de crítica, los sujetos de
de rebeldía, ¿no? De una manera un poco más precisa que aludiendo solamente a esta categoría de los comunes, porque había como varios aspectos, los pueblos originarios por un lado, las poblaciones marginales, pero entonces se nos puede hacer esto una especie como de amalgama tan difusa que ya no se puede precisar ni teórica ni políticamente. Juntamos, ¿no? Un par de preguntas. Hola. Bueno, gracias, muy interesantes las tres ponencias. En realidad, más bien pedir como un comentario extra, si es posible, de la profesora María Pía y también de la profesora Irmgard. Sí. Pensando en esta idea de emancipación, justamente en este movimiento, ¿no? Que haciendo la referencia a la interpretación de Fraser, cómo ese movimiento de emancipación, o ese tercer elemento de emancipación, en ocasiones hace, digamos, continúa la crisis en el sentido de que alimenta esos procesos, ¿no? De consumo y de simplemente ir al Estado para buscar algún derecho, para tener un beneficio, etcétera. Pero que en otros momentos también, Fraser dice que el elemento de la emancipación a través de los movimientos sociales es como dual, ¿no? En ocasiones hace eso, quiere ser incluido, pero en ocasiones también es capaz de hacer la crítica y de ir en contra del paternalismo, del proteccionismo del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, me quedaba pensando, eso supone, para mí, entender ambas posibilidades, digamos, o aceptar ambas posibilidades, que hay unas solidaridades, y por aquí viene el comentario, no sé si también la profesora puede hacer algún otro comentario sobre lo último que decía, de que las solidaridades no son homogéneas, uniformes, sino que incluso dentro de movimientos sociales, y la profesora antes ponía el ejemplo del feminismo, pero hay otros también, pues también hay esa necesidad de recurrir a esos mecanismos para algún beneficio, ayuda, etcétera, y lucha por inclusión y ser reconocido y contar dentro de los derechos, etcétera, y a la vez también eso puede generar entonces un conflicto, un enfrentamiento con otro grupo, vamos a decir, que formalmente estarían dentro del mismo movimiento social. No sé si estoy siendo clara en mi... ¿no? En cómo esa solidaridad dentro de un grupo, sea de trabajadores, o sea de feministas, o sea de campesinos, realmente no sé si puede ser uniforme o unívoco en la dirección y en las acciones de crítica en este caso, ¿no? Que creo es lo que nos interesa. Hay allá atrás también, ¿no? ¿Quién había levantado la mano? Bernardo, ¿sí? Bueno, simplemente, yo sé que es a veces desagradable que los profesores de filosofía pidamos a la gente definir. Para mí sí me gustaría, si pudieran mencionar qué es el neoliberalismo para ustedes tres. Me parecieron tres cosas muy diferentes. En el caso de la profesora María Pía, ella hace referencia a que Marx prueba que nos persuade que el libre comercio, el libre mercado siempre produce desigualdades. En el caso de Enrique, me pareció, tu narración me hizo pensar en una película de Fritz Lang, como más en los 30s, como Metrópolis, y finalmente la última ponencia me hizo pensar, tú mencionabas, mi Marx es el de Godard, pero también estaba ahí como 1984, como estas antiutopías y visiones totalitarias de la sociedad, de vigilancia. Entonces creo que quizás estamos usando la misma palabra para cosas diferentes. ¿Qué entienden por neoliberalismo? Bueno, pasamos a la palabra en el orden, ¿no? ¿Quieres empezar? Sí, gracias. Primero, gracias, Gustavo, por todos los súper inteligentes comentarios que siempre haces en cualesquiera de las presentaciones que yo he estado donde tú participas. Sí, yo creo que Marx tuvo una época en la que estuvo interesado por una parte política, fundamentalmente sobre el republicanismo. Como todo buen revolucionario, estuvo fascinado con la idea de la república, y creo que esta idea de la república y la fascinación que ejerció sobre Marx se termina con una declaración de corte muy original y historicista de él en el 18 Brumario, cuando termina con aquella famosa frase diciendo que Hegel había dicho que la primera vez que algo se repetía era una farsa y la segunda vez una tragedia, tratando de señalar
los errores en los que se había incurrido al pensar que las cosas podrían ser de una cierta manera, referidas a la comuna como un proyecto frustrado, y la primera vez en la Revolución, con Robespierre como un proyecto que Robespierre termina, ¿no? De hecho, esa es la referencia, la primera vez que Robespierre quiso hacer una especie de copia de la República, se convirtió en una farsa. La segunda vez en el alzamiento que se llamó la Comuna de 1848 fue entonces una tragedia, ¿no? O sea, al revés, una tragedia la primera vez, la segunda una farsa, perdón, pero se entendió el tema, ¿no? Yo creo que hay otra dimensión que es la que, por supuesto, me imagino que es de donde viene la crítica y el trabajo de Miriam, que es en esta otra dimensión que los neohegelianos tomaron con la parte del Marx de los intereses ideológicos y la alienación y toda esta dimensión que en Adorno y Horkheimer se concentra en tratar de dilucidar el carácter de un Estado autoritario a través de otra forma de trabajo, ¿no? Que no tiene que ver con la economía política, sino con la cuestión de la alienación. Más difícil me parece contestar la pregunta de las relaciones internacionales versus democracia, porque creo que estamos en un momento muy delicado donde la Unión Europea como proyecto, digamos, supranacional o como con una posible idea de una constitución intereuropea, pues ha fracasado. Pero veo también el surgimiento de movimientos en Alemania en particular, que han empezado por defender la idea del proyecto europeo. Los jóvenes estudiantes, no sé si se han visto todas las noticias recientes, y hay también un movimiento en Inglaterra que quiere pugnar, de jóvenes, que quiere pugnar por la idea de poder volver a insertar un referéndum contra el Brexit y lo que eso supondría. O sea que, digamos, yo tengo una crítica a los proyectos, no al de Habermas, teórico, etcétera, sino a los proyectos de la Unión Europea que fueron creados de arriba para abajo. Y creo que eso es fundamentalmente lo que no ha funcionado y que la parte puramente económica, digamos, no da finalmente el contenido comunitario que se requeriría. Y que a lo mejor los estudiantes, los jóvenes, tienen una especie de contraargumentos interesantes de los que yo no tengo ninguna duda que nada tienen que ver Hardt y Negri con ese proyecto, ¿no? Luego, rápidamente, Ana, con respecto de la idea de la emancipación, yo creo que lo que Nancy Fraser estaba tratando de hacer era regresar en el esquema al esquema originario de Marx, pero claro, regresar al esquema originario de Marx presupone ahora que no puede tener una filosofía de la historia porque es una metafísica, eso ya está consciente, presupone que tampoco tiene esta digamos, idea fundamental de que necesariamente las fuerzas de las crisis llevan al progreso. Ella por supuesto no se ve así. Ella más bien el libro que ha escrito, que está por aparecer, por cierto, en conjunto con Rachel Yagi, ha escrito un libro sobre su teoría del marxismo más global. No lo he visto yo, así que todavía no tenemos estos elementos, pero lo último que ella había indicado, primero, ella tiene una posición pragmática o pragmatista, en el sentido en el que, mejor pragmatista que pragmática, en el sentido en el que ella piensa que algunas de las crisis actuales, que son muy importantes en el sentido en el que tenemos la claridad de que el capitalismo no funciona, empezásemos a ver una especie de contradiscursos hegemónicos articulados por supuesto por nuevos movimientos sociales, pero que estos movimientos sociales dibujaran una especie de imaginario social que todavía no es claro.
Eso es lo más que yo puedo decir sobre el proyecto de ella. Lo que sí me importa señalar es que efectivamente ella sí ha visto que hay 3 dimensiones en este capitalismo financiero que han sido separadas, pero que están orgánicamente vinculadas, que son la producción, ¿no?, el trabajo y la explotación, la reproducción social y la explotación, y el trabajo no asalariado, o sea, las mujeres, y 3, la ecología y por supuesto el desgaste de la naturaleza y todo lo que eso presupone para el capitalismo como un problema, ¿no? Por último, yo creo, la pregunta muy sugerente del neoliberalismo, el neoliberalismo tiene algunos rasgos que son posibles ubicar. Yo diría que algunos hemos compartido casi todos y otros estamos en desacuerdo. Por ejemplo, yo creo que hay un antiestatismo, digamos, creo que se argumenta mucho como una ideología a partir de que existen teorías como la de Hayek, que son las que permanentemente han llevado con criterios puramente economicistas a instaurar políticas de control del gasto y de austeridad, de la desaparición casi total de los programas sociales de bienestar que los estados articulaban. Creo que Irmgard había tratado algo que es muy interesante, que es esta cuestión de que el trabajador ahora ya está simplemente agradecido de tener trabajo, pero ha perdido los derechos sociales, y eso yo creo que es indicativo de este tiempo, ¿no? Del tiempo neoliberal y de la sociedad de riesgo. Para todos aquellos que están interesados en rasgos en donde el Estado va adquiriendo diferentes facetas, yo recomendaría un artículo fantástico de Albena Asmanova, en la que ella califica los diferentes etapas de este capital financiero, en donde el Estado primero aparece en el estado social de bienestar como una nani, luego como un tío, luego como un pariente lejano, y al final termina siendo el más desconocido, en el sentido en el que es un competidor igual que todos los demás. Eso sería básicamente mi idea. Gracias. Entonces, ¿sigo yo? No, Sí, pero va él. ¿quieres hablar tú? Sí. Bueno, sobre el tema del liberalismo y el neoliberalismo, bueno, primero habría que decir que, al menos creo que son dos, es decir, es capitalismo, los dos son parte del desarrollo del capitalismo. El neoliberalismo, para entender el neoliberalismo, habría que recordar un poco de lo que yo decía, los rasgos mínimos de la doctrina neoliberal que sostienen esta idea, ¿no?, de un Estado mínimo, el famoso laissez-faire, ¿no?, y las libertades calcadas sobre las libertades económicas. El neoliberalismo, creo yo, va a surgir de manera particular en los 80s, con Margaret Thatcher, Reagan, y en México con López, quizás por ahí con Miguel de la Madrid, y va a poner en práctica un conjunto de medidas de desregulación, reducción del aparato de Estado, eliminación de servicios, desmantelamiento de la seguridad social. Pero hay algo más, que es lo que dice Foucault, que me parece que él da en el clavo, por decirlo de cierta manera, que es el dispositivo con el que va a funcionar el neoliberalismo, que es un mecanismo que Foucault lo denomina como el mecanismo empresarial, que va a operar a través de la idea de la competencia en distintos espacios sociales, familiares, universitarios, etcétera. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que los padres les digan a los hijos que ya no heredan patrimonio, lo que heredan son competencias, le heredan educación. Por ejemplo, en Estados Unidos está mucho esta doctrina de que para combatir a los delincuentes, los delitos, lo que hay que hacer es analizarlo o intervenirlo en términos de ganancia, ¿no?, de competencia, etcétera. Es decir, las organizaciones criminales como
dos organizaciones empresariales que compiten en función de cierta ganancia, ¿no? Entonces, digamos, para mí ese es el ajuste del momento neoliberal, pero que yo insisto mucho es capitalismo, es decir, en su base sigue manejándose bajo el esquema de la valorización del capital. Yo diría que por ahí iría un poco la respuesta o el intento de diferenciar entre un momento liberal y un momento neoliberal. Yo creo que el momento neoliberal además va a agregar, que va a intensificar esto que ya había mencionado por Marx, ¿no? Que es la constitución de las personas como sobrantes, es decir, que ya estaba, ¿no?, en el capitalismo del siglo XIX, pero justamente porque el siglo XX va a descansar o el siglo XX, o más bien nuestra época, nuestros últimos momentos, van a descansar en este ajuste técnico, científico, que es el soporte informático, el soporte virtual. Entonces, se va a radicalizar la constitución de las personas como superfluas, porque si en el primer momento, en el momento maquinístico, yo decía, las personas, justamente porque se empiezan a mecanizar los procesos de producción, de la mercancía, hoy en día, por el soporte informático, por el soporte virtual, eso se va a radicalizar de forma brutal, y en mi opinión, eso es lo que explica, yo creo, la terrible catástrofe humanitaria que vive el país. Es decir, en el fondo eso es lo que lo explica. Lo que tenemos en la superficie son fenómenos es decir, somos colindantes con un país que consume, el país que mayor consume drogas, donde se compra libremente armas, etcétera, pero eso está en la superficie. En el fondo es cómo el capitalismo en su fase neoliberal ha constituido a las personas por sus procesos de valorización y su soporte informático de manera más radical en personas superfluas, ¿no? Que es lo que algunos teóricos como Mbembe lo han analizado para África, Rita Zagato, por ejemplo, en América Latina, ¿no? En una matriz muy Foucaultiana. Y esto me lleva a la otra pregunta que tenía que ver con, es decir, que diera la impresión de que estoy hablando de una especie de máquina automatizada. Y digo, posiblemente dije eso sin quererlo decir, ¿no? Pero en realidad lo que yo quería señalar era el quiebre entre ese momento, que es el momento de la industria mecanizada que menciona Marx en el siglo XIX, y nuestro momento actual en el que la máquina es una máquina informatizada, ¿no? Y esa máquina informatizada, virtual, que por ejemplo lo podemos ver en el tránsito del patrón oro, ¿no?, al patrón papel y luego al dinero virtual de hoy en día. Y la crisis, por ejemplo, la crisis del 2008, yo hace rato le preguntaba a Pierre, ¿no?, que él era el economista, yo me dedico más bien a la filosofía, qué pensaba él de la crisis del 2008, ¿no? Y lo que yo he leído es que la crisis del 2008 fue una crisis de deuda, y deuda creada virtualmente, es decir, eso es una virtualidad, ¿no?, que se está instalando es una tendencia de nuestro sistema, de nuestro capitalismo, a virtualizarse, ¿no?, a informatizarse, ¿no?, pero descansando todavía en todo esto que se ha estado discutiendo por acá, que es el proceso de valorización del capital. Y ciertamente en este nuevo mundo, por decirlo de cierta manera, yo creo que debe de haber estrategias de resistencia que respondan también a esos mecanismos, ¿no?, a un mecanismo de un mundo altamente informatizado. Y para mí, voy a decir una tontería quizás, pero el revolucionario de avanzada es el hacker, ¿no? Es decir, son estas personas que logran penetrar en las entrañas del sistema financiero, ¿no?, y pueden crear estados, digamos, de shock, o pueden intervenir de tal manera que puedan alterar cierto funcionamiento, como lo que pasó hace creo que unos 3 meses, no sé si ustedes escucharon, de que unos hackers, ¿no?, intervinieron en varias empresas, ¿no?, y lo que estaban solicitando era una especie como de pago para dejar de intervenir internamente, ¿no? Por supuesto, estos se manejan muy en el sentido de obtener una ganancia, vamos, pero yo creo que es posible hoy en día, ¿no?, espacios de resistencia que apelen a la virtualidad, sin dejar de lado los espacios de resistencia, de oposición, de intervención en lo concreto, es decir, en los espacios muy particulares en los que las personas viven, como
sucede, por ejemplo, en todas estas prácticas de gentrificación. Entonces sí, a lo mejor di la impresión de un proceso teleológico, pero yo intentaba más bien plantearlo en términos de ciertos momentos, ¿no? Y de ese momento particular que es, digamos, nuestro capitalismo en términos de un ejercicio por pensar su singularidad. Gracias. Tienes razón que los comunes son una categoría súper imprecisa, pero es tan imprecisa como la confusión que tenemos a raíz del neoliberalismo entre qué es lo público y qué es lo privado, ¿no? Y es tan confuso como… No hay confusión, no hay privado. Ya todo es confuso. Sí. Pero bueno, o sea, un señor en los 60 no escribió ese artículo que dijo: los comunes son los recursos naturales que son finitos, y a partir de eso empezó como toda una vía de pensamiento alrededor de eso. Pero los comunes son tan difíciles de definir como ¿quién va a gestionar por ejemplo, la reserva de los Montes Azules en Chiapas? ¿Los tzetzales que la habitan, el Estado para que vengan turistas, o una corporación para atraer a científicos que vengan a extraer medicinas, etcétera, ¿no? Entonces, que es aparentemente gratis, que es de todos, pero que es aparentemente gratis, y hay esa lucha por ver quién lo va a gestionar. Entonces están, por supuesto, los comunes naturales, conocidos como recursos naturales, o los comunes inmateriales, patentes, copyright, información, infraestructura. Entonces, de acuerdo con el capitalismo con el marxismo de David Harvey, que está ligado a la geografía y a la gestión y explotación de los territorios, lo que genera fuente principal de plusvalía hoy en día es la acumulación primitiva, ¿no? Esta nueva ola de extracción de recursos que está destruyendo al planeta. Y yo como lo pienso es en conjunto con este marxismo post-obrerista que tiene que ver con el capitalismo en relación a la subjetividad y a los afectos, ¿no? Entonces, a partir de eso, pienso a las poblaciones redundantes como las poblaciones que son gobernadas como no ciudadanos, y repensando un poquito el término de Zygmunt Bauman de la underclass, que son como estos consumidores ratés o endeudados, o que siempre quieren consumir más y que tienen trabajo precario, pero para mí como que la underclass o la pobreza no son suficientes para definir estas poblaciones redundantes, que para mí son aquellas que son despojadas porque es más valioso lo que tienen abajo de los pies y su conocimiento que incorporarlos al sistema como obreros o hasta como deudores, ¿no? Que fue el proyecto de Felipe Calderón. Entonces, con respecto a tu pregunta de las solidaridades que no son homogéneas o uniformes, pues yo creo que Deleuze y Guattari lo describieron súper bien en sus libros, ¿no? La Mille Plateaux y Capitalismo y Esquizofrenia, como siempre a la raíz de los movimientos sociales hay este conflicto entre el interés común y el interés propio. ¿Por qué? Porque somos sociedades individualistas al fin y al cabo, y no venimos de una sociedad en la que el pacto social está creado a partir de una subjetividad que es comunal, donde no hay individuo y donde yo actúo en nombre de todos porque es en mi propio beneficio, ¿no? Por un lado, o sea, es como esta subjetividad comunitaria, pero la nuestra es individualista. Y en cuanto al feminismo, pues ya sabemos que mi feminismo no es el mismo que las feministas musulmanas, ni puedo hablar en nombre de ellas, y sin embargo la solidaridad en el sentido de ver por todos es lo que hoy no tenemos y no existe, y es lo más radical. O sea, yo siempre les digo a mis alumnos de arte: júntense 5, hagan una aplicación cabrona, se sacan la beca del FONCA, hacen un proyecto de 3 pesos y viven de eso todo un año, y no lo pueden concebir. No pueden concebir gestionar los recursos en común, en propio, porque predomina este interés individual, predomina la privatización de los recursos, ¿no? Entonces, ver por todos pues es nuestro ideal, yo creo. Y en cuanto también a las solidaridades, a mí me parece maravilloso el libro de Raquel Gutiérrez, Los ritmos del Pachacuti, en el que habla como los procesos políticos, no algo como un fin al que se llega, sino algo transitorio, algo que está en proceso de construcción, una cosa que es sumamente precaria y que se avanza a mini pasos, ¿no? Que es como una forma alternativa de concebir a la acción política y a los resultados. Y en cuanto a lo que es el neoliberalismo, pues yo creo que el neoliberalismo, como es un término posmoderno, obviamente el referente siempre es cambiante, y no es el mismo el neoliberalismo de Obama que el de Trump, que el de Salinas, que el de Peña, ¿no? Entonces, para mí, yo lo trato de pensar en mi libro no como ideología en el sentido clásico, que sería un conjunto de ideas que participan en la reproducción del orden preestablecido y que contribuyen a mantener las relaciones de dominación y de explotación,
amén Althusser, sino como una producción de sentido común que está basado en la racionalidad del interés propio y el deseo, que no solo mantiene, sino que causa que las relaciones de poder y esta red de control proliferen. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes y a todos ustedes que están aquí. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos y empezamos con la mesa que sigue, ¿no? Muchas gracias.